¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? How many are happy to be in the house of the Lord? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Siempre es una enorme bendición el poder reunirnos, el poder celebrar juntos, ¿verdad? It's always a joy to come together and to celebrate the name of the Lord. Y también quiero aprovechar para saludar a aquellos que nos están viendo por medio de Facebook Live. Y quiero decirles, no importa por lo que estés atravesando, Dios sabe lo que estás experimentando ahora y Dios siempre tiene el control. So no matter what you're going through right now, I want you to remember that God is in control. Y es importante que podamos siempre recordar eso. Y el día de hoy me emociona compartir este mensaje. Hemos llegado a la parte 15 y última de esta serie de mensajes. We are in part 15, and this is actually the last message of this message series. Y lo especial de esta serie es que ha estado con nosotros durante una gran parte de esta pandemia. Y yo creo que nos ha enseñado muchas lecciones acerca de cómo, la primera parte, si recuerdas, que trata acerca de cómo manejar nuestras emociones. If you remember, the first 7 messages had to do with how to deal with our emotions. Creas o no, o lo reconozcas o no, somos seres emocionales, ¿verdad? Whether we like it or not, we are emotional beings. ¿Qué quiere decir? Que constantemente somos controlados o somos afectados por nuestras emociones. So what that means is that we are constantly being driven or affected by our emotions. Pero la segunda parte de esta serie de mensajes, nuestro enfoque ha sido el siguiente. No solamente es cómo lidiar con tus emociones, pero ahora cómo demostrar tu amor hacia tu prójimo. And the second part has to do with how to show love to your neighbor, which that is a big thing. Y el día de hoy, el título del mensaje del día de hoy es una fe que maneja los retrasos con paciencia. And today I want to talk about how to have a faith that handles delays patiently. Y de hecho, quiero decirles algo, si pudiera escoger una palabra que describa la manera en la que la mayoría de las personas, o quizá la mayoría de nosotros nos sentimos en este momento, esa palabra sería fatiga. If there's a word that I could choose that describes the way many people feel today, is fatigue. Think about that. Todo el mundo está cansado. Everybody is tired. We're tired of all the change that has happened in our lives. Estamos cansados de todo el cambio que ha ocurrido en nuestras vidas. La gente está cansada de estar muchas veces encerrada y enferma. People are tired of being locked up or being staying at home or being sick, or seeing people, their loved ones, getting sick, o viendo a las personas cercanas a ellos enfermarse. Y yo creo que realmente ya no tenemos ganas de ser pacientes. I don't know about you, but we don't want to be patient anymore. Anybody feels like that? Yo creo que muchos ya nos sentimos quizá desesperados. Y ahora que hemos estado en esta serie en Santiago durante 14 semanas, ahora yo creo que si han observado, no hemos estado siguiendo el libro necesariamente en un orden. If you have noticed, we haven't been taking or following a certain order. We've been basically applying to different topics. Hemos estado aplicando diferentes temas. Pero ahora vamos a saltar. Quiero que vayan conmigo al capítulo 5. So today I want us to go together to chapter 5. Y vamos a hablar porque ese es un pasaje clásico que nos habla acerca de la paciencia y el ser paciente cuando las cosas no salen o no suceden como las estás esperando. And this passage talks about how to have patience, or how to be patient when things are taking longer or don't happen the way we are expecting. Y como yo sé que estás impaciente el día de hoy, voy a ir rápidamente a este texto. Since I know that you are impatient right now, let's go to that passage right now. Pero sabes, fíjate, a veces el mayor paso de fe que puedes dar
es no hacer nada, sino simplemente esperar en Dios. Think about this. Sometimes the greatest step of faith you can take is to do nothing. It's just to wait on God. And that is a difficult place to be. Do you agree with me? Ese es un lugar difícil para estar, especialmente el esperar cuando las cosas no se mueven tan rápido como quieres que se muevan. En ese momento es cuando tienes que usar este tipo de fe. Waiting when things aren't moving as fast as you want them to. It takes a lot of faith. And that's what I want to talk about today. Así que voy a leer versículos 7 al 11 de Santiago capítulo 5. So we're in James chapter 5, and I'm going to be reading from verses 7 to 11. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Por tanto, hermanos, tengan paciencia. ¿Está claro eso? Hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Verse 7 says, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently awaiting for the autumn and spring rains. You too be patient and stand firm because the Lord's coming is near. Versículo 9. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Verse 9 says, don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets, James says, who spoke in the name of the Lord. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Y han visto que lo que al final le dio el Señor es que el Señor, dice la Biblia, es muy compasivo y misericordioso. Verses 11 and 12. As you know, James says, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Como puedes ver, otro ejemplo de paciencia en frente del sufrimiento, como acabamos de leer, son los profetas de Dios que dice la Biblia que hablaron la verdad de Dios en tiempos difíciles. Y yo creo que hoy los honramos por la paciencia o por la paciencia resistente que demostraron cuando ellos sufrieron injustamente. As I just read, another example of patience in the face of suffering is God's prophets, who spoke in the name of the Lord in difficult times. Y también nos recuerda Santiago acerca del ejemplo de Job, quien continuó confiando, dice la palabra de Dios, confiando pacientemente en Dios mientras soportaba un gran dolor, como vamos a ver en un momento más. And then James reminds us of the example of Job, who continued patiently to trust God while enduring great pain. Pero lo que sí sabemos es que Dios cumplió su propósito en la vida de Job. Amén. We know that God fulfilled his purpose for Job, and that his plans for Job were great. Y podemos ver que los planes que él tenía para Dios eran grandes. Bueno, de eso se trata esta porción de las Escrituras. That's what James chapter 5 it's all about. El aprender, escucha, el aprender a esperar con paciencia, yo creo que es una de las lecciones más difíciles de aprender en la vida. Y esto, hermanos y amigos, es una señal de madurez. Es una señal de madurez. Learning to wait patiently is one of the most important or difficult lessons in the Christian life.
but that is a mark of maturity. ¿Vas a estar de acuerdo conmigo que por lo general los niños y las personas inmaduras tienen dificultad para esperar, verdad? Muchas veces los niños dicen cosas como quiero esto y lo quiero ahora, dame, ¿verdad? And we know that children and immature people, they don't like to wait. And children are like, I want that, give me. And they don't understand the difference between no and wait a little longer. Y no entienden la diferencia entre no y espera un poquito más. Ahora, ¿qué me dices de ti? Now, what about you? Muchas veces estamos orando y estamos pidiéndole a Dios que nos dé paciencia. ¿Quién ha orado a Dios por paciencia? How many of you have actually prayed for God to give you patience? And nothing comes, but He gives you or He allows more problems to come to your life. Pides paciencia y de repente Dios te permite que lleguen más problemas. Y tú dices, Dios, yo no te estoy pidiendo problemas, te estoy pidiendo paciencia. Y Dios lo que te dice es que te estoy dando la oportunidad de que demuestres si tu fe es verdadera. And God says, I'm giving you the opportunity to demonstrate or to show if your faith is true. Ahora quiero que el día de hoy miremos una fe que espera pacientemente. That's what I want to talk about today. I want us to talk about a faith that waits patiently. Y es interesante que si tú acabas de leer este pasaje, 6 veces en este pasaje que acabo de leer se habla de la palabra paciencia o perseverancia. It's interesting in this passage that I just read, it talks about the word patience or perseverance. Y aquí Santiago nos está dando 3 ejemplos o 3 ilustraciones, lecciones que dice que puedes aprender de los agricultores y puedes aprender de los profetas. And James gives us 3 examples or 3 illustrations or lessons that he says that we as believers, that we can learn from farmers or that we can learn from the prophets. Y también él dice que podemos aprender de este personaje interesante en el Antiguo Testamento que se llamaba Job. And he also says that we can learn from a man named Job. And we're going to look at these 3 examples today. Y vamos a ver acerca de esos 3 ejemplos el día de hoy. Y quiero específicamente responder 2 preguntas importantes. And today my goal is to answer 2 important questions. La primera es, ¿cuándo? ¿Cuándo esperar pacientemente en realidad es un acto de fe? And the first question that I want to answer today is, when is waiting patiently an act of faith? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que debo recordar mientras estoy esperando en el Señor? And number 2, what should I remember while I'm waiting on God? Así es que veamos la primera pregunta. Let's look at the first question. ¿Cuándo esperar pacientemente en el Señor es un acto de fe? When is waiting patiently is an act of faith? Bueno, yo creo, la verdad, es que tú y yo necesitamos paciencia todo el tiempo, pero hay 3 ocasiones en particular en las que la paciencia, y vas a estar de acuerdo conmigo, la paciencia es especialmente necesaria y especialmente importante. Y de eso es de lo que está hablando Santiago. If we are honest, we all need patience, but there are 3 times when patience is especially needed and especially important. So let's look at the first one. If you're taking notes, I want to ask you to write this down. Veamos la primera de la que está hablando Santiago, que tiene que ver con el agricultor o los agricultores y los profetas y Job. Number 1, you need to be patient when circumstances are uncontrollable. En primer lugar, tienes que ser paciente cuando las circunstancias son incontrolables. Si hay algo que nos ha dejado esta pandemia es que hay demasiadas cosas que no podemos controlar, ¿verdad? If there's something that this pandemic has showed us is that there are many things that we cannot control. Muchas cosas están fuera de nuestro control, pero la verdad es la mayor parte de la vida está fuera de nuestro control. But the truth is that most of our life is out of our control. No podemos controlar la economía. No podemos controlar a nuestra pareja. We cannot control the economy. We cannot control our spouse. We cannot control our children. No podemos controlar a los niños.
No podemos controlar las circunstancias. Y por eso es que aquí Dios nos está dando un consejo. And James, he is using the farmer as an example. And let's look again at verses 7 and 8. Y aquí Santiago nos está usando como ejemplo a el agricultor. Así es que vamos a ver nuevamente versículos 7 y 8. Y dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, hablando de la iglesia, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. James says, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. You might say, well, I know the Bible says that the Lord is coming, but I don't think I can wait that long. Quizá vas a decir, yo sé que aquí está diciendo que el Señor viene pronto, pero hay mucha gente que a través de la historia ha dicho, yo no sé si puedo verdaderamente esperar tanto tiempo. And that's why James says, well, look, it's important for you to look at the farmers. You have to observe and see what they do. Y aquí Santiago dice, entiendo que es difícil para ti lo que estás esperando, pero por eso es importante observar y aprender de los agricultores o de la agricultura. ¿Sabes por qué? Yo no conozco mucho de esto, pero yo he aprendido de los que saben. Y algo que me han enseñado es que la agricultura requiere mucha paciencia. I don't know a whole lot, but I know from people who do, and this is what I have learned, that farming requires a lot of patience. In other words, there are no overnight crops. We know that, ¿verdad? Sabemos que no hay tal cosa como cultivos nocturnos. Tú pones algo en el suelo y luego esperas y labras y siembras y deshierbas y podas y eventualmente después de un montón de tiempo de esperar es que puedes cosechar. And this is what I have learned from that. You put something in the ground and then you wait and then you wait and you till and you plant and you weed and then you prune, and eventually after a lot of waiting, that's when you harvest. It takes a lot of patience. Toma muchísima paciencia, pero más que esto, la agricultura incluye muchos factores incontrolables. Por ejemplo, los agricultores no pueden controlar el estado del tiempo o el clima. But more than that, farming includes many uncontrollable factors. For instance, they cannot control the weather. And we know here in Texas that we cannot control the weather, right? Y sabemos aquí en Texas que no podemos controlar el estado del tiempo. ¿Quién iba a pensar que hace 2 semanas nos estábamos muriendo de frío? Who would have imagined that 2 weeks ago we were freezing? And today you can go out and it's very nice. El día de hoy está maravilloso. Puedes ir a quizá tener un día de campo. Los agricultores, por ejemplo, no pueden controlar la economía, no pueden controlar los precios laborales, no pueden. Todo eso significa que eso se requiere fe. Farmers cannot control the economy. They cannot control labor prices. All that takes faith. E incluso cuando sabemos que algo es incontrolable, piensa en esto, todavía tratamos de controlarlo. Ahora, ¿cómo es que hacemos eso? The truth is that so many times, even though we know we cannot control things, this is a confession. So many times, I try to control things. Muchas veces hago el intento de tratar o trato de controlar las cosas, incluso cuando sabemos. Bueno, mira, si alguna vez has estado tratando de controlar lo incontrolable, quiero que te hagas esta pregunta. Y es una pregunta bien honesta. Me estoy preocupando por esto. Porque preocuparse por algo de alguna manera es intentar controlarlo. The next time that you're trying to control something, I want you to ask this question. Am I worrying about that? Because if you're worrying about something, that means that you're trying to control it. Y sabes, preocuparse por algo
que no puedes cambiar, algo que he aprendido por experiencia propia, en realidad es algo tonto. Something that I have learned is that to try to control something that you cannot change is dumb. To worry about something you cannot change also is useless. El preocuparte acerca de algo que no puedes controlar también es algo inútil. Por eso la Biblia nos está diciendo que cuando nos preocupamos, en realidad estamos tratando de controlar lo incontrolable. That's why the Bible says that when we worry, what we are actually doing is that we are trying to control the uncontrollable. Y aquí está diciendo Santiago que el granjero no hace eso, simplemente está esperando y confía en Dios en las cosas que no puede controlar. And James says that the farmer doesn't do that. He just waits and he trusts in God in the things that he cannot control. Ahora, cuando las circunstancias son incontrolables, lo que necesitamos es precisamente paciencia. And when the circumstances are uncontrollable, what we need is patience. Now, number two, the second thing you have to remember is you need to be patient when the truth is unpopular. También en segundo lugar tienes que entender, tienes que recordar que necesitas ser paciente cuando la verdad es impopular. Y yo creo que particularmente en los tiempos que estamos viviendo el día de hoy, van a haber momentos en los que como seguidor de Jesús vas a tener que hablar y decir cosas que no son populares. And I know during these times, as a follower of Jesus, you're going to have to say some things that people will not like, especially when it comes to your own convictions, especialmente cuando se trata de tus propias convicciones. Tristemente, hay mucha gente que el día de hoy solamente quiere que digas las cosas que quieren escuchar. Sadly, today, many people want to hear, or they want you to say things they want to hear. Y lamentablemente eso es lo que la cultura de alguna manera está enseñando el día de hoy. And people want to believe lies about themselves that simply are not true. Y la gente quiere creer mentiras acerca de ellos mismos que simplemente no son verdad. Y aquí Santiago nos está recordando un segundo ejemplo de cuándo es que necesitamos paciencia. And James is giving us a second example of when we need patience. And we see that in verses 10 and 11. Y esto lo encontramos en los versículos 10 y 11. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y luego dice, en verdad consideramos dichosos o felices a los que perseveraron. And James says, brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we count as blessed those who have persevered. Ahora bien, lo que podemos observar es que el deber de los profetas es hacer que la gente cambie su manera de vivir, que se vuelvan a Dios. And we have to remember that the role of the prophets was to get people to change their lifestyles or the way they're living, and to go back, or to get them back, to turn back to God. Ahora el problema, y vas a estar de acuerdo conmigo, es que muchas veces la gente se resiste al cambio. The problem is that many times people resist change, even when it's good for them, aun cuando ese cambio pueda ser bueno para ellos. Y cuando tú sugieres o cuando tú recomiendas algún cambio para las personas, van a resistir tu sugerencia. And even if you have the best intentions, when you suggest a change for somebody, they often resent your suggestion. Y como podemos ver aquí, los profetas tuvieron que lidiar con hacer muchas declaraciones que en realidad eran impopulares y el no ser muy queridos por muchas personas. And the truth about the prophets is that so many times they had to deal with making a lot of unpopular statements and not being very well liked by a lot of people. Y yo creo que como iglesia, como creyentes, nos encontramos en una circunstancia muy, muy similar. Pero te puedo dar un consejo el día de hoy. Si necesitas ser popular en la vida, no seas un profeta. But if I can give you an advice today,
if you want to be popular or if you want people to like you, don't be a prophet. Don't be a prophet. Because their job was to comfort the afflicted, but also to afflict the comfortable. Porque la tarea de un profeta era consolar a los afligidos, pero era incomodar o afligir a los que estaban cómodos. En otras palabras, no solamente lo dirían como es, sino que lo dirían como debería ser y lo dirían como podría ser. En otras palabras, ellos tenían que decir el mensaje del Señor. They had to say it the way it is, and the way God wanted them to say it. And prophets, as a result, we see in the Bible, they because truth isn't always popular, they had to be patient, and because people don't change quickly. Y precisamente porque el hablar en el nombre del Señor no siempre es popular, lo que observamos es que ellos tuvieron que ser pacientes. Ahora, hay una palabra en el Nuevo Testamento que me llama mucho la atención y quiero que lo escribas ahí en tus notas. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para paciencia se escribe de la siguiente palabra, de la siguiente manera, es macrotumos. Dilo conmigo, macrotumos. Cuando vayan a comer, when you go out to eat, I want you to repeat this Greek word, macrotumos. It's interesting that is the same word that is used today for a thermometer. Es interesante que es la misma palabra que se utiliza el día de hoy para los termómetros, los cuales miden el calor o la temperatura, which measures temperature. Yo creo que de alguna manera, y sígueme en esto, lo que significa esta palabra es que toma tiempo para calentarte. What this means is that it takes time. It takes a long time to get hot. You don't just blow up. You have a long fuse. Simplemente no explota, sino que tienes una mecha larga. No te sobrecalientas con la gente solamente porque no están de acuerdo contigo. You don't get mad because people don't agree with you. And the truth is this, listen, if you're going to be successful with people, you got to learn to be patient. Si quieres tener éxito en tus relaciones con las personas, vas a necesitar practicar mucho macrotumos. Vas a tener que practicar mucha paciencia. Y vas a recordar que uno de los pasajes favoritos acerca de la paciencia es 1 Corintios 13, que habla acerca del amor. Y es interesante que Pablo dice que una de las características del amor es que el amor es, dilo conmigo, el amor es paciente. And in 1 Corinthians chapter 13, Paul says that love is patient. Love is macrothumos. El amor es paciente. ¿Por qué? Porque se necesita mucho tiempo para enojarte. You need a lot of time to get hot, to get angry. And that means you don't just grumble about people while you are waiting. Esto quiere decir que no te vas a quejar con o de las personas mientras estás esperando. Y cuando estamos pasando por momentos que no nos gustan, tenemos que esperar y tenemos muchos retrasos y tenemos que ser pacientes. Y el problema es que muchas veces comenzamos a quejarnos con las personas, ¿verdad? And when we are waiting on God and when we're waiting for something that we're praying and we start complaining or grumbling about people around us. But this is what James says in verse 9. Pero eso es lo que dice Santiago en el versículo 9. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. And James says, don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Así que hagamos un breve repaso. ¿Cuándo debemos ser pacientes? ¿Y cuándo necesitamos esa larga espera en la fe? Cuando las circunstancias son incontrolables y cuando la verdad que tienes que compartir es impopular. So when do you need to be patient? When circumstances are uncontrollable and when saying the truth is unpopular. Number 3, you also need to be patient when pain is unbearable and unexplainable. También en tercer lugar, necesita ser paciente cuando el dolor sea insoportable
e inexplicable. Ahora yo creo que el clásico ejemplo que podemos aprender en la Biblia es la historia de Job en la Biblia. The classic example that we learn in the Bible is the story of Job in the Bible. The story of Job. And we know from the scripture that Job was the wealthiest man in the world, and he was a very famous man. He had everything he wanted. But on a single day, he lost it all. He lost his family, and his family, we know, was killed by a terrorist. Y lo que sabemos es que en un día, después de ser un hombre famoso, rico, después de tener todo lo que él quería, dice la Biblia que en un día él perdió todo lo que tenía, literalmente lo perdió. Y por supuesto que él no entendía lo que estaba pasando, no hubo una explicación que tuviera sentido. Job era un hombre piadoso, él dice la Biblia que él temía a Dios, él amaba a Dios, él sirvió a Dios y sin embargo literalmente él lo perdió todo en un día. We know that he didn't understand what was happening. He loved God. He was a godly man. He loved the Lord. He feared God. He served God. And yet he literally lost everything he had in one day. Esto fue una prueba para él. Y sin embargo, lo que leemos es que en todo ese tiempo en el que Dios lo estaba probando, Dios permitió que su fe fuera probada. And we know from the Bible that God allowed this to happen. It was a test for him. He was testing his faith. And then we know that Satan came and said, look at your man Job. The only reason he's serving you is because he's got it good. Y vemos que Satanás vino y dijo, mira a tu siervo, a este hombre Job, la única razón por la que te está sirviendo es porque le va bien. Y luego Dios dijo, no, es que tú no conoces a Job. And then God says, no, you don't know Job. Y dice la palabra que Dios permitió que Satanás le quitara todas las cosas que eran buenas en su vida. Y aún así, Job todavía servía al Señor. Todavía era paciente y confiaba en Dios. And we know that God allowed Satan to take away all of the things that were good in his life. And we see that Job still served God. And he was patient and he was trusting God. Now let's look at verse 11. Veamos versículo 11. Dice la palabra, ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Verse 11 says, and you have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Ahora, ese no es el final de la historia, ¿verdad que no? Lo que vemos es que al final de la vida de Job, la Biblia dice que Dios restauró todo lo que había tenido y se lo dio doble. Ahora Job, por la palabra de Dios, tuvo, de alguna manera, él jugó el Super Bowl o el Supertazón del sufrimiento y él ganó el campeonato. And we see that at the end of Job's life, the Bible says that God restored everything he had, and he had a double. And now Job, he played the Super Bowl, if you will, of suffering, and he won the championship. Él era un creyente, vemos en la palabra, comprometido. Lo perdió todo, perdió su familia, perdió amigos, perdió finanzas, perdió la salud, literalmente lo perdió todo, se fue a la quiebra, tenía una enfermedad dolorosa. He basically lost everything, family, friends, finances, health. He literally lost everything. His children were murdered. And his family, he went bankrupt. He had a painful and incurable disease. ¿Estás hablando de tener un día difícil? Are we talking about having a difficult day? And yet, the only thing that he had left, his wife was nagging him. And she said, why don't you just curse God and die? Y lo que le quedaba a su esposa le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Qué hermoso consejo, ¿verdad? Well, that's not much of a support system, ¿verdad? Que no era necesariamente un sistema de apoyo, pero la peor parte de la vida de Job es que no hay una explicación. The worst part is that there's not an explanation. How do you explain suffering in life?
¿Cómo explicas el sufrimiento en la vida? Y podemos ver que durante 37 capítulos en el libro de Job, Dios no le dice absolutamente nada a Job. Él calla. Pero en ese silencio, Job perseveró y se mantuvo firme. Él se negó a darse por vencido. For 37 chapters in the book of Job, we see that God didn't say anything. He was silent. But in that silence, we see that Job persevered. He hung in there. He refused to give up. He patiently waited on God. Vemos que él perseveró y pacientemente esperó en el Señor. El ejemplo supremo de fe, él dijo, aunque Dios me mate o aunque Él me quite la vida, seguiré esperando en Él. I don't know about you, but this is so hard to fathom when he said, though He slay me, in other words, though He kill me, yet I will trust Him. Y yo no sé, ya sea quizá por este coronavirus o cualquier otra situación en la vida, quizá has llegado a pensar que la vida no es justa o que hay mucha injusticia en el mundo. Perhaps you have struggling with thinking or believing that nothing in life is not fair. There's a lot of injustice in the world. Lo estamos viendo en la violencia, lo vemos en la lucha con este virus. We see this in violence or in the struggle or battle with this virus. Hay mucha injusticia en el mundo y a veces no podemos resolver nuestros problemas y lo peor. Y esto es por lo que está pasando Job en este momento. And we said that there's a lot of injustice in the world. Sometimes we can figure out problems, and that's what Job it's going through. Ahora, en la segunda parte, antes de terminar, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es específicamente lo que debes recordar mientras estás esperando en Dios? So the question I want to answer is, what should you remember while you are waiting on God? What should you remember while you're waiting on God in these times when you are going through pain or problems or pressures? Estoy hablando de momentos en los que estás atravesando por dolor o por problemas o por presiones. Bueno, Santiago nos da 3 recordatorios y quiero que te concentres en estas 3 cosas que Santiago nos está diciendo. And James gives us 3 reminders, and I want us to focus on these 3 things. Number 1, you have to remember that God is in control. En primer lugar, tienes que recordar que Dios está en control. Dios está en control. No sabemos lo que está pasando en el mundo. No sabemos por cuánto tiempo más va a durar esta pandemia. We don't know how long this pandemic is going to last. We don't know. We don't understand what's happening in the world. But we know this. We know that God is in control. And it's interesting, and 3 times in this passage that I just read, it says, the Lord is coming back. Y quiero que observes que 3 ocasiones, 3 veces en este pasaje, Santiago está diciendo que el Señor vuelve pronto. Te lo voy a leer, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Verse 7 says, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. Verse 8, you too be patient and stand firm because the Lord's coming is near. Versículo 8 dice, también ustedes manténganse firmes y aguanten con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Versículo 9, no se quejen unos con otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez está a la puerta. Verse 9 says, don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. So why 3 times does James say the Lord is coming back? Listen, because it's the ultimate proof that God is in control. ¿Sabes por qué Santiago dice 3 veces que el Señor regresará o que el Señor está cerca? ¿Sabes por qué? Porque esta es la prueba, hermanos y amigos, de que Dios tiene el control. De que sin importar que las cosas no tengan sentido, Dios siempre tiene el control. Mira, el hecho es historia. La historia es
De alguna manera esta es la historia de Dios. ¿Qué quiere decir? Esto no es circular, no es un ciclo de la vida, sino es lineal. Many people talk about the cycle, the circle of life. That's not how this works. It's not circular, it's not the cycle of life, it's linear. ¿Qué quiere decir? Que la historia avanza hacia un clímax. Por lo tanto, la historia de Dios, lo que estamos hablando de la historia de Dios, todo sucede en el tiempo de Dios. What I mean is that everything happens in God's perfect time. Everything is on schedule. God has a plan, God has a purpose, and He will come back for His church. Dios tiene un plan, Él tiene un propósito, nada sucede por accidente, y Él va a regresar pronto por su iglesia. Esa es nuestra esperanza. That's our hope that we have. We don't know when this is going to happen, but the church, listen, the church talks more about Jesus' second coming than it does about His first coming. ¿Sabías tú que la Biblia habla más de la segunda venida de Jesús que de su primera venida? Esto es porque Él quiere que tú y yo recordemos que este virus o que esta pandemia o que lo que está sucediendo no es el final de la historia. He wants us to remember that this pandemic or this virus or this problem, this is not the end of history. Did you know that the Bible talks more about His second coming? ¿Sabías tú eso? Porque eso es importante que lo puedas recordar. Y aquí es lo que está diciendo, que aunque la situación pueda estar fuera de control, y lo que estás pasando puede ser quizá impopular, o incluso puede ser doloroso, nada está fuera del control de Dios. That's why this is something so important to remember, that even though what you're going through is out of control, it's so painful, nothing is beyond God's control. And He's saying God's timing is perfect, He is never late, God is in control. Y Santiago está diciendo, nos está recordando que Dios es perfecto, Él nunca llega tarde y Él siempre está en control. So what is our ultimate certainty? ¿Cuál es nuestra certeza o máxima certeza? Que Jesús volverá algún día, nada va a detenerlo y esto va a suceder en el tiempo perfecto de Dios. Our ultimate certainty is that Jesus is going to come back one day. Nothing is going to stop that. So number 2, we also need to remember that God rewards patience. También en segundo lugar tenemos que recordar que Dios recompensa la paciencia. Dios recompensa la paciencia. Remember, God rewards patience. Let's look at the first part of James 5, verse 11. Veamos la primera parte del versículo 11 de Santiago 5. Dice, en verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. The Bible says, as you know, we count as blessed those who have persevered. En otras palabras, lo que está diciendo, vale la pena ser paciente. Ten en cuenta esta palabra, dichosos. In other words, it says, it pays, to be patient. And I want you to note or circle the word blessed. Because now there are all kinds of blessings in life. There are all kinds of rewards. Lo que tenemos que entender es que hay todo tipo de recompensas o bendiciones. When you're patient, it builds your character. When you're patient, you avoid mistakes. Cuando eres paciente, esto construye, edifica tu carácter. Cuando eres paciente, evitas errores. Cuando tienes paciencia, alcanzas tus metas. Cuando tienes paciencia, los demás te honrarán. When you're patient, you're going to reach your goals. When you're patient, you're going to be honored by others. Cuando tienes paciencia, tendrás relaciones más felices. Hay todo tipo de bendiciones y todo tipo de beneficios. When you're patient, you're going to have happier relationships. There are all kinds of blessings. Pero observa lo que dice Santiago Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Galatians 6, chapter 6, verse 8 says, so let's not get tired of doing what is good. And just at the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Lo que está diciendo es que hay bendiciones en tu carácter, en tu vida, en tu familia y en nuestra iglesia. Y por cierto,
No solo recompensas que han sucedido aquí, cuando somos pacientes. And we see that there are blessings to be had in your character, in your life, in your family, and in our church. And the Bible says there are going to be rewards in heaven too. También la Biblia nos enseña que van a haber recompensas o galardones en el cielo. Escucha lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Matthew chapter 5, verses 11 and 12. Dice, bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mienten y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. And the Bible says, blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for they persecuted the prophets who were before you. Y aquí dice, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. And he says, for your reward is great in heaven. Esto quiere decir que cuando una persona te lastima, uno quizá de tus mayores deseos es tomar represalias, es vengarte. This means that when somebody hurts you, somehow you want to retaliate, you want to get even, you want to settle a score, quieres vengarte, quieres que esto sea justo. ¿Y sabes algo? Como líder, algo que he aprendido es que muchas personas me critican todo el tiempo. Y la gente muchas veces va a juzgar mal, va a cuestionar y va a dudar de las decisiones que uno toma como líder. The truth, and I'm going to speak from my heart, is that many people criticize me all the time. They criticize me for the things that I say and for the things that I don't say. Me critican por las cosas que digo y por las cosas que no digo. They criticize me for the decision that I make. Pero sabes una cosa, algo que he aprendido, y quiero que escuchen mi corazón, yo no quiero usar esto no tengo ninguna agenda oculta. Lo que he aprendido de parte de Dios, y esta es la bendición, es a no defenderme de cualquier ataque. And something that I have learned is not to defend myself. It's better, this is what I've learned, it's better to remain quiet. Muchas veces lo mejor que puedo hacer es permanecer callado. ¿Sabes por qué? Porque he descubierto, y me falta mucho por aprender, pero he aprendido que cuando me mantengo callado, soy más como Jesús. And by no means I'm trying to say that I'm perfectly like Jesus, but I've learned that when I remain quiet, I become more like Jesus. Créamelo, muchas veces como ser humano también te va a pasar lo mismo. Quisieras ahorcar a las personas. So many times you want to choke people, right? Am I the only one? Se ríen porque saben que también ustedes me han querido ahorcar a mí. Tú no, ¿verdad que no, Gerardo? The point is this: when you remain quiet, when you're patient, you are more like Jesus. Cuando te mantienes callado eres más como Jesús. Por eso tienes que recordar que tiene control, que Él está trabajando. Number 3, and I conclude with this. Number 3, you have to remember that God is still working out behind the scenes. En tercer lugar, tienes que recordar que Dios todavía está trabajando. Mi Dios todavía está trabajando detrás del escenario, detrás del telón, como algunos dirían. Y esto lo aprendemos nuevamente de la historia de Job. No es el final de la historia. Dios todavía está trabajando detrás del telón. And we learn this from the story of Job. God is still working out behind the scenes. And the Bible says, you have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Y dice la palabra, ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto que al final le dio lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y aquí podemos ver que sabemos cómo Dios cumplió su propósito para Job y estamos al final de la historia y así podemos ver esto.
Job no pudo verlo. And we see how God fulfilled his purpose for Job. And we see that we are at the end of the story. And we can see that. But Job couldn't see it. And we know that his plan for Job ended in good because God always treats us with a tender compassion and merciful kindness. Y sabemos que Dios lo hizo porque siempre nos trata, como dice la palabra de Dios, con compasión y con misericordia. Ese es el punto. Cuando hay un retraso en tu vida, esto no significa que es una negación. Lo voy a repetir. Cuando hay un retraso en tu vida, un retraso o una demora, esto no es necesariamente una negación. When you have a delay in your life, a delay is not a denial. De hecho, recientemente leí acerca de un pastor que se llamaba Philip Brooks. Era un pastor famoso hace 100 años. Y dice la historia que él estaba caminando en su estudio y su esposa le dijo, bueno, ¿qué traes, viejo? ¿Qué te pasa? Y eso se lo agregué yo. Y el pastor le dice, es que estoy frustrado. ¿Por qué? Estoy frustrado porque yo tengo prisa de que sucedan las cosas, pero Dios no la tiene. And this reminds me of this pastor. He was very famous 100 years ago when he was in his study. He was very frustrated, and then his wife said, what's wrong? You know, wives sometimes ask this question, right? And he said, well, I'm very frustrated because I am in a hurry, but God isn't. Y yo no sé tú si te has sentido alguna vez de esa manera. Have you felt this way before? That you are in a hurry. That you want things to happen, but God is not in a hurry. De que quieres, estás desesperado que las cosas sucedan, pero tal parecería que Dios no tiene prisa. Y yo creo que he aprendido que el lugar más difícil para sentarte es en la sala de espera de Dios. I have learned that the most difficult place to be or to sit is in God's waiting room. When God says, sit down and wait. Cuando Dios dice, siéntate y espera. But God, sit down and be quiet. Pero Señor, siéntate y espera porque yo estoy trabajando. Sit down and be quiet because I am working. Seamos honestos. ¿A cuántos de ustedes les gusta el pozole congelado? How many of you like frozen pozole? Hey, what about this? Frozen tamales from... O los tamales congelados de una tienda de por aquí. A nadie, ¿verdad? Ahora, yo no sé mucho, pero lo que sí sé de los expertos por aquí, ¿quiénes saben hacer tamales? Levanta la mano. If you know how to make tamales, I want to see your hands. Okay, además de mí, ¿quién sabe hacer tamales? ¿Cuántos están de acuerdo que los tamales buenos, how many will agree that good tamales take time? Toma tiempo, ¿verdad que sí? Ahora, los que son bien comelones se los comen en 2-3 minutos. I mean, I know that you would devour them in 2-3 minutes, but it takes time. O el menudo, ¿verdad? ¿A quién le gusta el menudo? Hay muchos que no les gusta, pero el menudo toma tiempo. Eso es a propósito para que ahorita les dé hambre. I know you're getting hungry. But it takes time. ¿Estás entendiendo el punto que estoy tratando de decir? Toma tiempo. Toma tiempo. Ahora, ¿recuerdas al agricultor al principio? Do you remember the farmer while he is waiting for his crops? Cuando vemos que está esperando a sus cosechas, él no puede ver lo que está sucediendo debajo de la tierra, ¿verdad que no? Pero Dios está proporcionando las condiciones debajo de la tierra que no puedes ver para que las semillas puedan brotar. He cannot see what's taking place underground, but we know that God is providing the conditions underground that you cannot see to make the seed sprout. And Paul says, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Y Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 2, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y también dice más adelante, también dice en Romanos 8:29, ahora sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. And also he says, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. While you're waiting, God is working. And I'm going to say it again.
while you are waiting, God is working. Lo que quiere decir es que mientras estás esperando, Dios está trabajando. Y tienes que recordar esto. Este no es el final de la historia. This is not the end of the story. Y quiero terminar haciendo una oración. I want to conclude with a prayer. Y yo no sé, quizá estás atravesando en este momento por una situación difícil. Maybe you're going through a difficult time. I want to ask you to bow your heads and close your eyes. Y quiero pedirte que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y que tú puedas recordar lo que solamente Dios puede hacer. I want you to remember that only God can do. Padre, quiero darte las gracias en este día por tu palabra, Señor, porque todo lo que está sucediendo en el mundo nos recuerda que estamos rodeados de cosas que no podemos controlar. And Father, we want to thank you because everything happening around us, it's a reminder that there are many things in life that we cannot control. And Father, you are reminding us that we need to be patient, that we need to wait on you, that we need to wait on you, because one day you will reward our patience. Y Padre, mi oración es que tú nos ayudes a recordar que estás trabajando detrás del escenario y que este no es el final de la historia. And Father, help us remember that you are working behind the scenes, that this is not the end of the story. So for that reason, we need to be patient. And even though we cannot see, even when we cannot see what you are doing, while we are waiting, Father, we know that you are working. Incluso, Padre, aun cuando no podemos ver lo que estás haciendo, ni por qué lo estás haciendo, mientras esperamos, Padre, sabemos que tú estás trabajando. I'm going to ask the praise team to lead us in a worship song, and then I'm going to come back to pray. Cierra sus ojos. I want to ask you to close your eyes. Y que hagamos juntos esta oración de entrega al Señor. Jesucristo, ayúdame a esperar expectante para prepararme para la respuesta mientras espero, y ayúdame a poder esperar en silencio. Jesus Christ, I pray that you will help me to wait expectantly, to prepare for the answer while I'm waiting on you. And help me to wait quietly. Señor, no quiero quejarme ni descargar mis frustraciones con las personas más cercanas a mí. Help me not to grumble or to complain or to take out my frustrations on the people closest to me. Padre, ayúdame a esperar con confianza, a estar quieto, a no ponerme ansioso o no preocuparme ni ponerme nervioso. Please help me to wait confidently, to be still and not to get anxious, and not to get worried, and not to get nervous. Help me to plant good seeds of patience and expect a great harvest. Ayúdame, Padre, a plantar buenas semillas de paciencia y a esperar una buena cosecha. Y ahora con sus ojos cerrados, la Biblia dice 3 veces que el Señor regresará algún día. With your eyes closed, the Bible says 3 times the Lord's coming back someday, and He is going to. We don't know why He hasn't come back already, but well, we know that God is being patient. Aún no sabemos cuándo regresará, pero lo que sí sabemos es que Dios lo hará. Y Él está siendo paciente con las personas. Ahora quiero terminar diciéndote algo. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, ¿por qué no lo haces en este momento? You have never opened your life to Jesus. Why don't you do it right today, right now? God has been patient with you your entire life.
He's been working in your life, even if you didn't know it, even when you didn't know Him. Y Dios ha sido paciente contigo toda tu vida. Él ha estado trabajando en tu vida incluso cuando no lo sabías o cuando no lo conocías. Así que quiero invitarte para terminar ahí donde estás. Si no lo has hecho, haz esta oración. Querido Jesús, quiero conocerte. He esperado demasiado para tener una relación contigo. Say this prayer. Dear Jesus, I want to get to know you. I've waited too long to have a personal relationship with you. Quiero conocer tu plan y tu propósito para mi vida. He esperado demasiado. He esperado lo suficiente. I want to know your plan and your purpose for my life. Just say this. I have waited too long. I have waited long enough. Today, I'm opening my life to you, Jesus. Fill me with your love. I want to follow you. I need you to save me. El día de hoy, Jesús, abro mi corazón y te ruego que me llenes de tu amor. Quiero seguirte y necesito que me salves. Quiero que perdones todos mis pecados. I want you to forgive all my sins. Si tú hiciste esta oración, yo quiero invitarte que nos lo hagas saber, quizá por medio de Facebook Live. Queremos orar por ti. We want to pray for you. If you pray this prayer, we want to help you take your next step in your spiritual walk. Queremos ayudarte a tomar tu siguiente paso en tu vida espiritual. Así que vamos a celebrar una vez más. Let's sing one more time, and then we will be dismissed. Hi everybody, thank you for joining us today on our live feed. Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy en nuestra transmisión en vivo. If you have made a decision, need a prayer, or want to connect with us, please comment down below, or you can send us an email to connect@gethsemane.org. Si han hecho una decisión, necesitan oración o quieren conectarse con nosotros, comenten abajo, o si también quieren, nos pueden mandar un correo electrónico a connect@gethsemane.org. Nos vemos a la próxima. We'll see you next time.